Hola, hola, mi gente linda. ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla, listos para una nueva aventura virtual aquí en nuestro canal. Yo soy y estoy emocionadísimo de tenerlos de vuelta o darles la bienvenida si son nuevos por aquí. Hoy vamos a hablar de un tema que me apasiona, que me emociona y que, bueno, como dice el título, podría explotar. Sí, hoy vamos a hablar de Brasil. Pero no cualquier Brasil. Vamos a sumergirnos en ese Brasil vibrante, ese Brasil lleno de oportunidades, ese Brasil que, como bien dice el título, por mi madre lo doy todo. Y sí, el título tiene su razón de ser. Hoy les voy a contar por qué estoy dispuesto a darlo todo por Brasil, o mejor dicho, por el potencial que Brasil tiene para ofrecer. Antes de que nos sumerjamos de lleno en la samba de información que les tengo preparada, quiero recordarles algo súper importante: si aún no se han suscrito al canal, ahora es el momento perfecto. Aquí encontrarán contenido de valor, ideas frescas y una comunidad increíble que siempre está dispuesta a aprender y compartir. Así que ya saben, denle clic al botoncito rojo, activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, y formen parte de esta gran familia. Los espero con los brazos abiertos. Ahora sí, basta de rodeos. Vamos a lo que nos compete: Brasil. Brasil, esa tierra de samba, de carnaval, de playas paradisíacas y, por supuesto, de una economía en constante evolución. Pero, ¿por qué creo que puede explotar en el buen sentido de la palabra? ¿Por qué estoy tan entusiasmado con este país? Bueno, la respuesta es multifacética, pero intentemos desglosarla juntos. En primer lugar, hablemos del mercado. Brasil es un gigante literal y figurativamente. Es el país más grande de América Latina, con una población enorme, un mercado interno súper robusto y una demanda creciente en diversos sectores. Esto significa que hay oportunidades para casi cualquier negocio, desde productos de consumo masivo hasta servicios especializados. Piensen en la escala: más de 214 millones de personas, con un consumo que va desde lo básico hasta lo más sofisticado. Pero no se trata solo del tamaño del mercado. También se trata de su diversidad. Brasil es un país multicultural, con influencias de todo el mundo. Esto se traduce en una demanda de productos y servicios variada y sofisticada. Los brasileños son cada vez más exigentes y buscan calidad, innovación y experiencias únicas. Y aquí es donde entra en juego el potencial de las empresas y emprendedores que sepan adaptarse a estas necesidades. Imaginen la complejidad de satisfacer las preferencias de una población tan diversa, desde la cocina tradicional de Bahía hasta las últimas tendencias de la moda en Sao Paulo. Otro factor clave es la creciente clase media brasileña. En los últimos años, millones de personas han salido de la pobreza y se han incorporado a la clase media, lo que ha impulsado el consumo y la inversión. Esta nueva clase media tiene acceso a crédito, está más educada y tiene aspiraciones de una mejor calidad de vida. Esto crea un círculo virtuoso de crecimiento económico que beneficia a todos. Esta clase media en ascenso no solo demanda bienes y servicios, sino que también invierte en educación, salud y vivienda, creando un mercado aún más dinámico y diverso. Pero no todo es color de rosa, claro está. Brasil también tiene sus desafíos. La burocracia, la corrupción y la alta carga impositiva son algunos de los obstáculos que enfrentan las empresas que operan en el país. Sin embargo, estos desafíos también representan oportunidades para aquellos que saben navegar por el sistema y ofrecer soluciones innovadoras. La burocracia, por ejemplo, puede ser un dolor de cabeza, pero también abre la puerta a consultores y empresas especializadas en agilizar procesos y obtener permisos. La corrupción, aunque deplorable, impulsa la demanda de soluciones de transparencia y control interno. Además del mercado interno, Brasil también tiene un gran potencial exportador. El país es un importante productor de materias primas como soja, café, mineral de hierro y petróleo. Sin embargo, Brasil también está diversificando su economía y apostando por la manufactura de alta tecnología y los servicios. Esto le permite competir en el mercado global y generar valor agregado a sus productos. Ya no se trata solo de exportar materias primas, Brasil está invirtiendo en innovación y tecnología para competir en sectores de mayor valor agregado, como la aeroespacial y la biotecnología. Y hablando de tecnología, Brasil está experimentando un boom en el sector de las startups. Hay una gran cantidad de jóvenes emprendedores con ideas innovadoras y ganas de cambiar el mundo. El gobierno brasileño también está apoyando este ecosistema, ofreciendo incentivos fiscales,
programas de incubación y financiamiento para startups. Esto está creando un ambiente propicio para la innovación y el crecimiento empresarial. Este auge de las startups no solo genera empleos y riqueza, sino que también impulsa la innovación en todos los sectores de la economía, desde la agricultura hasta la salud. Pero, ¿en qué sectores específicos creo que Brasil tiene más potencial? Bueno, aquí les dejo algunas ideas y vamos a profundizar en cada una. Agronegocios Brasil es una potencia agrícola y tiene un gran potencial para seguir creciendo en este sector. La demanda mundial de alimentos está en constante aumento y Brasil está bien posicionado para satisfacer esta demanda. Además, hay oportunidades para desarrollar tecnologías agrícolas innovadoras y mejorar la eficiencia de la producción. El agronegocio brasileño no solo se limita a la producción de granos y carne, también incluye la producción de frutas, hortalizas, flores y otros productos de alto valor agregado. Además, la agricultura de precisión y la biotecnología están transformando el sector, permitiendo una producción más eficiente y sostenible. Energías renovables Brasil tiene un gran potencial para desarrollar energías renovables, como la eólica, la solar y la biomasa. El país ya es un líder en la producción de etanol a partir de caña de azúcar y tiene un gran potencial para desarrollar otras fuentes de energía limpia. Con la creciente preocupación por el cambio climático, la demanda de energías renovables está en auge a nivel mundial, y Brasil está bien posicionado para aprovechar esta oportunidad. El país cuenta con un clima favorable para la energía solar y eólica, así como con una gran cantidad de biomasa disponible para la producción de energía. Turismo Brasil es un país con una gran belleza natural y una rica cultura. El turismo es un sector importante de la economía brasileña y tiene un gran potencial para seguir creciendo. Hay oportunidades para desarrollar turismo sostenible, turismo de aventura y turismo cultural. Brasil no solo ofrece playas paradisíacas y selva amazónica, también cuenta con ciudades históricas, festivales culturales y una gastronomía diversa y deliciosa. El turismo puede ser una fuente importante de ingresos y empleos, especialmente en las regiones más remotas del país. Tecnología Como ya mencioné, Brasil está experimentando un boom en el sector de las startups. Hay oportunidades para desarrollar aplicaciones, software, hardware y servicios tecnológicos innovadores. El gobierno brasileño está invirtiendo en educación y capacitación en áreas tecnológicas, lo que está generando una fuerza laboral calificada y creativa. El sector tecnológico brasileño está creciendo rápidamente, impulsado por la demanda de soluciones innovadoras en todos los sectores de la economía. Infraestructura Brasil necesita invertir en infraestructura para mejorar su competitividad. Hay oportunidades para construir carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos y plantas de energía. La falta de infraestructura adecuada es un obstáculo para el crecimiento económico de Brasil, pero también representa una gran oportunidad para las empresas que pueden ofrecer soluciones innovadoras y eficientes. La inversión en infraestructura no solo mejora la competitividad del país, sino que también genera empleos y riqueza. Pero más allá de los sectores específicos, creo que el mayor potencial de Brasil reside en su gente. Los brasileños son creativos, trabajadores, resilientes y tienen una gran pasión por la vida. Son estas cualidades las que impulsan el crecimiento económico y el desarrollo social del país. Y es por esto que por mi madre lo doy todo cuando se trata de invertir, de creer y de apostar por el potencial de Brasil. Creo firmemente que con el esfuerzo, la dedicación y la pasión correctas, Brasil puede alcanzar su máximo potencial y convertirse en una de las economías más importantes del mundo. El espíritu emprendedor de los brasileños, su capacidad de adaptación y su optimismo son factores clave para el éxito del país. Por supuesto, es fundamental hacer la debida diligencia antes de invertir en cualquier país, y Brasil no es la excepción. Es importante investigar el mercado, entender las regulaciones y contar con el apoyo de profesionales experimentados. Pero si están dispuestos a asumir el riesgo, las recompensas pueden ser enormes. No se dejen intimidar por la complejidad del mercado brasileño, con la información y el asesoramiento adecuados, pueden encontrar oportunidades lucrativas y contribuir al crecimiento del país. En resumen, Brasil es un país con un gran potencial económico y social. Tiene un mercado interno robusto, un gran potencial exportador, un ecosistema de startups en auge y una gente talentosa y trabajadora.
Si están buscando oportunidades de inversión, no descarten a Brasil. Podrían sorprenderse de lo que este país tiene para ofrecer. Brasil es mucho más que samba y carnaval, es un país con una economía diversificada y en constante crecimiento, lleno de oportunidades para aquellos que se atreven a apostar por su potencial. Y ahora, para concluir este vídeo, quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta aquí. Espero que esta información les haya sido útil y los haya inspirado a explorar el potencial de Brasil. Recuerden que el conocimiento es poder y que nunca es tarde para aprender algo nuevo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Han considerado invertir en Brasil? ¿Qué sectores creen que tienen más potencial? Dejen sus comentarios aquí abajo y díganme qué piensan. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Su opinión es súper valiosa para mí. Quiero generar un debate constructivo sobre el futuro de Brasil y cómo podemos contribuir a su desarrollo. Y antes de despedirme, no se olviden de darle un me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que al hacerlo, me ayudan a seguir creando contenido de valor para ustedes. Además, si tienen alguna sugerencia para futuros vídeos, déjenla en los comentarios. Estoy siempre abierto a nuevas ideas. Quiero que este canal sea un espacio de aprendizaje y crecimiento para todos. Muchísimas gracias por su tiempo y su atención. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, sigan soñando en grande y trabajando duro para alcanzar sus metas. Chao, chao.